Bueno, ya hablamos sobre la naturaleza del movimiento ondulatorio, ¿no? Las diferentes perturbaciones que pueden generar una onda y las diferentes clasificaciones de las ondas. Ahora nos toca hablar de lo feo, que es la matemática implicada en el movimiento de una onda. Digamos, los científicos han diseñado modelos matemáticos para representar la realidad y poder hacer cálculos de movimiento y de comportamiento respecto al tiempo de diferentes objetos, ¿no? Desde el caso, por ejemplo, de la ecuación lineal que se usa en el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, para el caso de las ondas, el modelo matemático que se usa es el modelo senoidal. ¿Y por qué se usa este modelo? Primero porque la forma de una función seno se ajusta más o menos bien a la forma que uno esperaría de una onda en la naturaleza, ¿no? Esto es el contorno precisamente ondulante y una característica fundamental propia de la función seno es su periodicidad. ¿Qué quiere decir? Que cada cierto, o sea, tienen un movimiento, una forma de movimiento que hace que se repite durante un periodo, ¿no? Un desplazamiento que se repite cada cierto tiempo. A esta repetición de la forma de la onda, de la función seno, se lo conoce como periodo, ¿no? O sea, se lo conoce como ciclo. Esto de acá es un ciclo. Este movimiento cíclico es algo similar a lo que nosotros conocemos del movimiento circular, ¿no? En el movimiento circular lo que nosotros tenemos es un objeto que se desplaza en una trayectoria circular cada cierto tiempo, ¿no? Y nosotros lo que conocemos como ciclo es esto, ¿no? Cada vez que este objeto vuelve a pasar por la misma posición, o sea, cada vez que da una vuelta entera, lo conocemos como ciclo. Bueno, en el caso de las ondas pasa algo parecido. La diferencia es que en este caso no hay algo que esté girando, ¿no? Sino que, como pasa algo parecido, nosotros tenemos un movimiento periódico en cada una de las partes de la onda. Supongamos, por ejemplo, una soga, ¿no? Si nosotros agarramos una soga y la hacemos ondular, cada parte lo que está describiendo es un movimiento ascendente y descendente, ¿no? Acá se ve un poquito mejor. No hay un desplazamiento propio de cada parte de la onda, sino que cada una de esas partes está describiendo un ciclo, ¿no? De subida y bajada. Subida y bajada. Entonces, se puede hacer una analogía con el movimiento circular, pero a diferencia del movimiento circular, acá lo que tenemos es un ciclo de subida y bajada. Incluso, ¿no? En las ondas que se conocen como ondas viajeras, lo que se está transmitiendo acá en esta dirección no es un movimiento de partículas, sino un movimiento de energía en esta dirección. Pero las partículas que componen a la onda, o sea, a la soga, no se desplazan longitudinalmente, sino que se desplazan verticalmente. Entonces, se entiende por qué podemos usar el modelo senoidal para representar una onda, ¿no? Pero, en principio, habría que hacerle algunos ajustes a esta función original, ¿no? Para que se pueda ajustar a la realidad. En principio, el movimiento en y de estas partes, ¿no? De cada una de las partes de la soga va a depender de dos parámetros. De su posición en el eje X y del tiempo, como se muestra acá, ¿no? Dentro de los parámetros característicos de una onda,
hay dos que se pueden ver a simple vista en el gráfico, ¿no? Uno de estos es la amplitud, representada acá con la letra A, ¿no? Esta amplitud no es otra cosa más que la distancia entre el punto de equilibrio, también llamado eje cero, y el punto de máxima perturbación. Yéndonos de nuevo al ejemplo de la onda, el punto cero o el punto de equilibrio sería la soga en posición horizontal y el punto de máxima perturbación sería el momento justo donde uno eleva la mano justo antes de meterle el sacudón hacia abajo, ¿no? Sería ese punto de... Bueno, ahí, acá ocurre muy rápido, pero se entiende el punto. Y otro parámetro que se puede observar en el gráfico de la función de onda es esto, la longitud de onda, lambda, ¿no? ¿Cómo definimos lambda? Se define como la distancia en x que se recorre para que se repita un ciclo de estos que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, esa distancia queda definida por 3 puntos C de estos ceros en el eje X o directamente por la distancia que hay entre dos máximos de la onda, ¿no? Entre estas dos crestas. Después tenemos otros parámetros que no se pueden ver directamente en la forma de la función, pero que quedan escritas en la ecuación, particularmente en esta ecuación. Estos son el número de onda, K, y la frecuencia angular, omega. K se mide en unidades de 1 sobre metro y omega se mide en unidades de 1 sobre segundo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la función seno opera con ángulos y los ángulos son adimensionales? Esto quiere decir que no tienen unidades reales en la realidad, o sea, unidades que se puedan apreciar en la realidad. Eso hace que esto de acá adentro, esto que esté dentro del paréntesis, tenga que quedar sin unidades. Por ende, esto que está, esta x que se mide en metros y este tiempo que se mide en segundos o en cualquier otra unidad del tiempo, se tienen que anular. Y eso se hace multiplicando por estos parámetros que tienen las unidades inversas, ¿no? 1 sobre metro o 1 sobre segundo, respectivamente. Bueno, como pueden ver hay muchas formas en las que se puede escribir la función de onda, ¿no? Esta de acá. Y todas son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que es más o menos indistinto cómo uno las escriba, siempre y cuando se respeten estos parámetros, omega, k y la amplitud y lambda. O sea que es indistinto si lo escribimos como este positivo y este negativo, o este positivo y este negativo, o si lo escribimos de alguna de estas otras formas. A los fines matemáticos no hay una gran diferencia. O sea, ustedes lo van a poder escribir de la forma que quieran, siempre que se respeten estos parámetros. Entonces, en esta forma de acá, por ejemplo, vemos más parámetros importantes, ¿no? Uno de ellos es la velocidad de propagación, esta de acá, que no es otra que la velocidad con la que se propaga la onda de esta propagación de energía que ocurre en la dirección del eje X. Y otro parámetro que vemos es que si nosotros dividimos la velocidad de propagación entre la longitud de onda, obtenemos la frecuencia. La frecuencia se define como la cantidad de veces que se repite el ciclo en un tiempo determinado, ¿no? Su unidad es el Hertz.
o también se conoce como 1 sobre segundo. Eso quiere decir que un hercio es igual a 1 sobre segundo. Nosotros generalmente para hacer los cálculos vamos a usar el 1 sobre segundo, pero ustedes se van a encontrar que en las teorías, en los ejercicios, van a encontrar una frecuencia expresada en hertz, ¿no? Pero son equivalentes. Y si nosotros operamos esto, 1 dividido la frecuencia, obtenemos el periodo. Y el periodo lo definimos como el tiempo, en segundos, ¿no?, que tarda esta onda en repetir el ciclo, ¿no? Bien. Ojo, no confundir esta frecuencia de acá, ¿no?, con la frecuencia angular de acá. Se ven iguales, se miden en las mismas unidades, pero representan cosas muy distintas, ¿no? Nosotros podríamos decir que omega sería qué tan rápido o qué tan lento se propaga esta onda en el tiempo, se repite esta onda en el tiempo. ¿Estamos? No confundan. Bueno, más o menos esto es un ejercicio típico de ondas, ¿no? Entonces ustedes van a tener que calcular estos parámetros a partir de la función de onda, o también van a tener que calcular la función de onda, escribir la función de onda a partir de los parámetros. Ustedes, cuando les toque esa parte, pueden escribir cualquiera de estas formas que se ven en pantalla. Y no hay una gran diferencia. Cualquiera es válida. Otra cosa que puede pasar es que les den un tiempo o una distancia en X determinado. Si ustedes le dan un valor fijo a X, lo que están haciendo en realidad es ver uno de los puntos particulares de la soga. Volviendo al ejemplo de la soga, ¿no?, supónganse ese punto rojo, ¿no? Entonces, si ustedes les dan un valor fijo a X, lo que están haciendo es calcular esa posición, ¿no?, de esa pelotita roja en el tiempo, ¿no? Es calcular cómo varía en subida y en bajada, ¿no?, esa posición de la soga. Y si por el contrario lo que a ustedes les dan es un tiempo determinado, lo que va a pasar es que lo que van a hacer es como congelar la imagen, ¿no?, fijarla en el tiempo. Entonces lo que sería, por ejemplo, sacarle una captura de pantalla. Esto. Y trasladarla acá, ¿no? Entonces lo que ustedes me dirían sería la posición en Y y en X de cada una de esas pelotitas en ese instante en el que se fijó la imagen. ¿Está claro? Bueno, hasta acá llegamos con la teoría sobre el cálculo de la función de onda. Un ejemplo práctico de esto lo van a tener en un siguiente video.